Recorriendo el arte, el mundo a través de las letras. Bienvenidos a nuestro programa Recorriendo el arte. Les habla Caterine Bermúdez y esta es nuestra primera sesión, donde hablaremos de literatura, teatro y psicoanálisis. Me encuentro en compañía de mis dos colegas, Juliana Jiménez. Hola. Heidi Natalia Ángel. Hola. Y a continuación los dejaré con mi colega Heidi. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Este encuentro se dividirá en 4 secciones. Primero haremos un contexto sobre quién era William Shakespeare y posterior a esto haremos un sumario de las obras Macbeth y Hamlet. En la segunda sección haremos un contraste desde el psicoanálisis de la tragedia y el humor en estas obras. En la tercera sesión haremos el análisis al tema de la muerte en estas dos maravillosas obras de este autor inglés. Al igual, entraremos con el sueño. Y finalmente, en la cuarta sección hablaremos de la locura y se hará una conclusión. Bueno, mis queridos oyentes, y antes de comenzar, quiero que hablemos un poco sobre la vida de este increíble hombre, quien se inspiró para darle vida a estos personajes. William Shakespeare nace para el 23 de abril en 1564 en Reino Unido, Inglaterra. Fallece para el 23 de abril en 1616 a sus 52 años en Reino Unido, Inglaterra. Las causas de su muerte fueron fiebre. Fue considerado como el mejor de la época isabelina y uno de los más célebres de literatura universal. Además, también fue un dramaturgo, poeta y autor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardón. Toda su vida la dedicó a ser actor, director, administrador y coempresario de El Globo, junto a Richard Burbage. En sus obras encontramos características de suspenso, inversa, tensión dramática, reflexión profunda de la condición humana, y la existencia siempre está presente en sus comedias. Shakespeare, como Platón, ven la comedia y la tragedia como representación de las dos caras constanciales del hombre. Y además también, Shakespeare no solo nos muestra espejos de la historia con la actualidad, sino también nos muestra de forma adecuada el teatro para conmovernos y hacer que constantemente nos cuestionemos las razones de un sueño. Sí, Caterine, y para que ya entremos más a fondo, voy a contarles a ustedes y a los oyentes de una de las tantas obras representativas de Shakespeare y sus tragedias, que en este caso es Macbeth. Bueno, Macbeth es una tragedia de 5 actos donde cuenta una historia de crimen y castigo intercalada de brujería y elementos sobrenaturales, donde Macbeth, favorecido por las profecías de 3 brujas, las más conocidas como las hermanas fatídicas o moiras, Macbeth decide asesinar al rey Ducam, el rey de Escocia, junto con su esposa para poder tomar la corona, y consciente ante este horror al que se entrega, forja su terrible hado y se deja poseer por el mal que nace de la ambición de poder, creyéndose invencible y eterno. Los Macbeth sienten que deben continuar sus crímenes para conservar el poder y ordena asesinar a su amigo Banquo y al hijo de este, Flames. Los sicarios solo alcanzan a matar a Banquo y el hijo alcanza a huir. En una fiesta, después, con el que el nuevo rey agasaja a sus seguidores, el espectro de Banquo se le aparece. Macbeth luego vuelve a ver a las brujas a pedirles que le adivinen el futuro, y una de ellas le dice que tenga mucho cuidado con el caballero Macduff, y la otra le dice que ningún hombre había nacido de mujer les logrará matarlo, y la tercera bruja que le dice que mientras el bosque de Vietnam no se mueva y ataque el castillo de Dulcinea, no tendrá problemas. Macbeth se consuela en el hecho de que cada hombre nace de una mujer y los bosques no pueden viajar, así que Macbeth mata a todos en el castillo de Macduff, pero este huye y no, debido a que no se encontraba allí. Lady Macbeth comienza a manifestar su culpa a través del sonambulismo nocturno y alucinaciones de sangre en sus manos que nunca se le quitaban,
y ella finalmente se mata. Marduk une las fuerzas con el hijo de Duncan y Malcolm y digamos que cortando árboles de Viranwood y usándolos como camuflaje, sus fuerzas descienden sobre Macbeth, cumpliendo con la profecía de estas brujas, de las Moiras. En su batalla final con Macduff, Macbeth descubre que Macduff fue cortado del útero de su madre, es decir, era un no nacido, y se da cuenta de que las brujas tenían toda la razón nuevamente. Finalmente, Macduff le corta la cabeza a Macbeth y los descendientes de Banquo se convirtieron en reyes a través de Santiago I en 1603. Y mira que es una de las obras que ha sido destacadas de este autor por su tragedia y... Bueno, Hedy, tú nos ibas a decir algo de la siguiente obra. Cuéntanos. Juliana, mira que esta obra de la que voy a hablar en un momento, de hecho, se hizo muy reconocida por una frase que se encuentra en uno de los monólogos del protagonista, que dice ser o no ser, es ahí el dilema. Ay, sí, es verdad. E incluso también es destacada la historia trágica que hay en ella. Cuéntanos un poco sobre esta. Sí, Caterine, pues Hamlet es una obra que nos demuestra todo el talento que tenía este autor en la dramaturgia. La potencia de arte dramático que William Shakespeare refleja con sus obras se muestra a través de los temas que abordan, por ejemplo, la venganza, la locura, la muerte, el incesto, el sexo y la lealtad. Temas que con el paso del tiempo han sido motivo de discusión y que han tenido su labor en lo que sugiere a las pasiones y emociones humanas. Esta obra de teatro gira en torno a las tribulaciones de Hamlet, cuyo padre, el rey de Dinamarca, ha muerto. Luego de que el fantasma de este le revele que ha sido asesinado por Claudio, su hermano y actual rey, que además se ha casado con la madre de Hamlet, Gertrudis, lo urge a vengarse. Dudando de la versión del fantasma, Hamlet aprovecha la presencia de una compañía de teatro itinerante para que presenten una obra que evoca el asesinato de su padre. Al retirarse, Claudio, abruptamente de la representación, Hamlet confirma la verdad de los hechos y concluye que debe matar a su padrastro. Paralelamente, ante la actitud errática y melancólica del príncipe, los reyes deciden enviarlo a Inglaterra. Antes, Hamlet asesina por error a Polonio, chambelán del reino y padre de Ofelia, de quien aquel está enamorado. Durante el viaje, el barco es atacado por piratas y Hamlet logra regresar a Elsinore, el castillo real danés. Claudio convence a Laertes, hijo de Polonio y hermano de Ofelia, de que debe a su vez vengar la muerte de su padre. Ofelia, que ha enloquecido, se suicida ahogándose en un río. Concertan un duelo en el que Laertes utiliza una espada envenenada, hiere a Hamlet y a su vez sufre un corte con su propia espada, por lo que también se envenena. Al mismo tiempo, Gertrudis toma una copa con vino envenenado pensado para Hamlet. Este obliga a Claudio a tomarlo también. Antes de morir, Hamlet pide a su amigo Horacio que cuente lo sucedido y que se reconozca a Fortinbras, el rey noruego, como sucesor del trono danés. Shakespeare veía más allá y citó a las tendencias existencialistas que surgieron siglos más tarde. La representación que de Hamlet llegó incluso a captar la atención del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Este elaboró toda una teoría sobre el comportamiento de este peculiar personaje. Este libro es una obra importante en el transcurso de la literatura universal. Bueno, empecemos por decir qué es lo trágico. La palabra tragedia viene de los griegos, quienes fueron los que le dieron una definición dentro del teatro, que es un infortunio del personaje protagonista que se ve conducido por una pasión o una fatalidad. Pero este tenía entonces, digamos que en Grecia, un efecto purificador en el espectador. Digamos que esta definición no es suficiente en las culturas, debido a que, como dice Daniel Ramón Prieto, lo trágico es algo humano y permanente, pero su expresión sintoniza los ecos diversos de cada momento histórico, debido a que ya no necesita mitos griegos, porque sus características, digamos que se comportan de una diferente manera según la concepción del modo de vida de las distintas épocas. Según la poética de Aristóteles,
El efecto de la tragedia pues es despertar piedad y temor, donde la piedad es la compasión que se siente ante la desgracia ajena, que se considera que no lo afecta, y el temor es el sentimiento que ante los sufrimientos ajenos que les puede llegar también a ellos. Y pues estos dos se enfrentan a esos horrores, digamos a una catarsis o purificación, que es una buena educación de ciudadano prudente y sensato. Bueno, pues ya para entrar, digamos, al ámbito de la tragedia como tal, pues digamos que es la acción heroica con consecuencias dolorosas y destructivas, donde la actuación de los héroes conlleva la destrucción de muerte de los seres queridos en un escenario extraordinario, en un mundo feroz e implacable. Digamos que el protagonista debe enfrentar su hado, su grandeza, digamos que les lleva a ese terrible hado funesto, donde la grandeza espléndida de los héroes no es el auge de sus aventuras o las guerras, sino el trance de su mayor desaventura. Digamos que Freud rescata, pues, junto con Ramón, que lo retoma, digamos que rescata a los héroes excesivos que acaban generalmente mal, como lo es Agamenón, Edipo Rey, Ayax, Heracles, entre otros. Digamos que el héroe, se dice que el héroe, como actúa, ya no son las moiras las que les dice cómo debe actuar, sino que él mismo se conlleva o se lleva su propio sufrimiento, lo que hace, pero lo hace pues a la vez no quiere. Un ejemplo de esto es en Macbeth, cuando Macbeth no quiere asesinar al rey Duncan, pero aún así lo hace, o sea, ese es su hado funesto. Bueno, y el psicoanálisis y el teatro trágico, digamos que entre estos dos hay un vínculo misterioso, pero real y destacable, donde Freud cita a Edipo Rey, a Hamlet y a los hermanos Karamazov como prueba de que estas tienen un tema de parricidio. Digamos que sin importar que dos de estas sean obras de teatro, dice Freud que por medio de este es la mejor encarnación del inconsciente, porque es un descenso de la conciencia a entrar al mundo onírico o el de las emociones inconscientes. La tragedia, digamos que cumple una función catártica, lo que se aproxima al psicoanálisis, cuando este se basa su eficacia en la descarga de aquello que ha quedado en suspenso a partir de un suceso traumático. Digamos que la catarsis está vinculada a la palabra reacción por su significado de descarga, por la necesidad de reacción frente a un suceso que nos puede afectar, una reacción voluntaria o involuntaria, mediante lo cual se descargan los efectos desde el llanto hasta la venganza. Digamos que la catarsis es la purificación que era lograda por determinada música, decía Aristóteles, digamos que producía un efecto de exaltación y un arranque dionisiaco. A partir de este, pues digamos que el público ya quedaba en calma. Digamos que también Daniel Ramón Prieto dice que purifica la serie de pasiones mediante la imitación de una acción y el grado máximo de exaltación, donde se logra cuando la acción es llevada a su punto extremo, que es el sacrificio. En ese entonces, la purificación significa elevar de la baja esfera sensual el placer provocado por la tragedia. En la tragedia siempre hay un sufrimiento, donde digamos que es por las decisiones que hace el personaje, como yo lo había comentado anteriormente, y este luego pues es su hado funesto, y en estas representaciones es lo trágico o lo que nombramos trágico, puede ser parte de nuestro sentido de posibilidad del comportamiento humano, como se puede evidenciar, digamos, en Hamlet y en Macbeth, donde no es la aventura lo que conduce al centro de la vida, sino es la tragedia. Y la tragedia, pues, es nuestra experiencia y se plantea en un problema donde la decisión le da significado a la vida y es la muerte en el punto que es el punto máximo. Pues podemos verlo en la obra de Macbeth, como desde las brujas, cuando se le aparecen a Macbeth y a Banquo, pues diciéndoles cuál iba a ser su hado. Eso pues digamos que Shakespeare retoma algo que es de las tragedias griegas, que son como una especie de coro, en este caso, donde las brujas cuentan, ya no
ya no cuentan las musas, sino que son las brujas las que le cuentan al lector, en este caso, qué es lo que va a suceder, y también pues le cuenta a Macbeth, y ya es decisión de él si lo hace o no lo hace, y en eso consiste la tragedia. Claro que sí, Lady, y es que el teatro inglés trae consigo la retórica anticiceroniana, una trágica por excelencia, elegante y ampulosa, basada en la venganza, la sangre, con motivos y accesorios como los celos, el odio, la ambición, suplicio y gritos de angustia. Sí, chicas, y miren que por otro lado, hablando ya de psicoanálisis, ayuda mucho lo que sería la representación de las obras. Por ejemplo, en la obra Hamlet nos presenta personajes con características únicas que podrían ser analizadas desde las teorías de Sigmund Freud. Por ejemplo, a Hamlet se le puede relacionar con el inconsciente. Tiene acciones y actitudes muy impulsivas, es decir, que hace las cosas sin pensar, dejándose llevar por el deseo, como cuando mató a Polonio por equivocación al haberse escondido detrás de las cortinas. El inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones y deseos. La obra no muestra estados de ánimo como la angustia e indecisión, principalmente a la enorme traición causada por su tío al ser el asesino de su padre, y a la vez la traición por parte de su madre al decidir casarse con su tío. Su indecisión fue alimentada por el odio y el deseo de venganza hacia este. Por otro lado, el rey Claudio posee un tipo de personalidad llamado pulsión de vida y de ello, debido a sus deseos de acceder al trono, motivo que lo llevó a asesinar a su propio hermano. La energía motivacional de las pulsiones impulsa a nuestra psiquis al yo deseo, es decir, que cada deseo provocado por las pulsiones nos impulsa poco a poco a lograr la satisfacción del deseo, como le sucedió a Claudio con el poder y riqueza de su hermano. El ello, sistema nervioso que también se relaciona con los deseos de las personas, es como pasar de una necesidad a un deseo, que es lo que se ha dado a conocer como proceso primario. Esto es lo que actúa en Claudio en el momento de convertir a su necesidad de poder en un gran deseo incontrolable y frustrante. Gertrudis, la madre, en ella podemos destacar la ansiedad moral, ya que debido a su traición e infidelidad hacia su marido muerto, recibe acusaciones y reproches por parte de su hijo Hamlet, especialmente por haberse casado con su tío después de que su padre muriera. Gertrudis siente la culpa y se avergüenza por los actos que cometió, y sobre todo de pensar únicamente en no perder su lugar como la reina. Esto es lo que causa en ella la ansiedad moral. Este es el hecho de sentir el miedo al castigo por los actos que se cometieron y de los cuales ésta se avergüenza completamente. Este es un término que Freud relaciona con aquellas personas que se arrepienten de sus actos y por ende esta culpa les provoca lo que sería el miedo al castigo por su mala acción. Esta actitud o ansiedad moral se destaca y se relaciona directamente con el ello, es decir, aquellas personas que poseen una ambición personal demasiado grande. Por último, el personaje de Ofelia, la amada de Hamlet, esta presenta ciertos problemas neurológicos que más adelante se convierten en completa locura por la pérdida de su amado Hamlet y la muerte de su padre Polonio. Encontramos en ella lo que sería la pulsión de muerte, debido a que ésta comienza a sentir una gran angustia debido a la muerte de su padre y el abandono del hombre que amaba. Esta culpa hace que Ofelia desarrolle una gran necesidad de morirse, y por eso toma la decisión de suicidarse en el río. Este estado que se presenta en ella, Freud lo utiliza para explicar que cada persona tiene necesidad de morir por algún motivo. Ofelia representa la delicadeza y la bondad, ya que su personalidad es sincera, amorosa, y poco a poco se fue transformando en una locura por amor. Sí, Heidi, y mira que ya que estás hablando de la psicología de los personajes, pues también podríamos hablar de la comedia. Mira que podríamos decir que, bueno, para iniciar, la comedia surge desde la antigua Grecia y forma parte del teatro clásico junto con la tragedia, que ya lo habíamos comentado anteriormente, que era el único género que se encontraba en ese entonces en Grecia. Al surgir la comedia, digamos que empieza a tener un carácter satírico, y algunos personajes utilizaban máscaras. En la época del reinado romano, como Menandro, digamos que cambia y es llamada la comedia nueva, y Menandro suprime prácticamente los coros y posteriormente Plauto adiciona la expresividad de los personajes, y a esto se le conoce como el continuo. Vemos que la comedia muestra exageradamente nuestros vicios con una intención moralizante y educativa, poniendo en ridículo el personaje principal, que es una persona común que no tiene moral. En
explicando los efectos de la debilidad humana. Digamos que también en estas dos obras podemos encontrar no tanto comedia sino como la ironía, ¿no? Digamos que si bien digamos que en la tragedia podemos también encontrar la ironía, pues en este caso son tragedias porque no son comedias, son tragedias, entonces podemos encontrar la ironía que hace parte digamos de la comedia, que es fundamental dentro de estas obras. La tragedia plasma la realidad y la ironía trágica se manifiesta en el reconocimiento de la comprensión de todo, que es equivalente a su destrucción, es decir, en el reconocimiento de la realidad porque es esencial y existencial. Un ejemplo de esto es cuando en la obra de Hamlet, digamos que aparece frecuentemente la ironía por parte de los principales personajes. Pues un ejemplo de como te estaba diciendo, es la conversación que tiene Hamlet con los payasos y cuando acaba en la tumba de Ofelia. Él empieza a hacer comentarios irónicos. Igual, ahora, pues, mis queridos oyentes, Caterina nos va a comentar un poco sobre esto. Y es que parece que en una novela de tragedia no hay espacio para la comedia, pero lo que es cierto es que esto se refleja de forma irónica, y un ejemplo es cuando Hamlet tiene una conversación con los payasos que cavan la tumba de Ofelia. Además, la ironía se muestra en una realidad presa de mentiras e hipocresía, de impiedad y deseo de poder, de traición y ansias de muerte. La entrada del rey Claudius en escena es muy significativa. Delante de la corte se lamenta de la muerte de su hermano, el rey Hamlet, y del luto que siente en su corazón, y cómo ha seguido los consejos para tomar a la mujer de su hermano como esposa. Ahora, dando una cita de esto, dice así: con alegría troncada, con esperanza y con lágrimas en los ojos, jubilo funerario y nupciales endechas, con dolor y placer en igual proporción. Esta cita la encontramos en la escena 1-2, página 10-13. Y es que en Hamlet se ven distintos niveles de ironía. Las más importantes es la realizada por el príncipe, en la que se conjuga su melancolía y aparente locura, con su gran capacidad con el uso del lenguaje mordaz y cómico, así como a otros recursos de su inventiva. Además también está la ironía natural o la ironía del mundo. Estas no provienen directamente de las acciones o palabras de Hamlet, sino en las que un acontecimiento echa por tierra lo que aparentemente era fuerte o se prefiguraba de manera distinta. De esta forma, en Hamlet convive la personalidad irónica de Hamlet con la ironía de Shakespeare. Imprime en todo el drama. En este sentido, la estructura general de Hamlet resulta, irónica. Y es que el inicio del drama está marcado por las distintas acciones de Claudius, por defender su territorio de una posible invasión de Fortinbras. Aumentando las guardias, manda a fabricar armas sin descanso, envía cartas al rey para que pueda persuadir a su sobrino Fortinbras. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, es irónico que al final del drama Fortinbras tenga la última palabra y no encuentre ninguna dificultad para ocupar el reino de Dinamarca. Bueno, ahora pasemos para el tema de la muerte. En la obra Macbeth, al igual que en Hamlet, se evidencia que su tema central es el de la muerte. Por ejemplo, en Hamlet, el suicidio de Ofelia por no poder aguantar el sufrimiento de que Hamlet había matado a su padre, al igual que en Macbeth, donde Lady Macbeth termina por suicidarse debido a que estaba pasando por un momento de culpabilidad. Digamos que estas pulsaciones de muerte son debido al intento de dominar activamente las experiencias desagradables que se habían sufrido pasivamente, y estas pulsaciones son elaboradas por la neurosis obsesiva y de la melancolía. Frente a los asesinatos,
A Freud le llamó mucho la atención en la obra Macbeth que Lady Macbeth y es, digamos que ella se desmorona. Le gustó mucho, digamos, el tiempo en que se desmorona en un momento. Los asesinatos, digamos, estaban marcados por visiones, por sombras, luces, oscuridad, y las visiones le oscurecen el pensamiento y esto le impulsa a realizar lo terrorífico, no solo para saciar su ambición, sino también para calmar el miedo. Se puede decir que lo que impulsa los asesinatos son la ambición y la traición, todo debido a tener el poder y el triunfo, pero al final Lady Macbeth, al tener, digamos, esos sueños y esas visiones que la llevaron a la locura de una u otra forma, era la representación del sentimiento de culpabilidad, y por eso pues ve las manchas de sangre en sus manos, lo que hace que llegue al suicidio. Y ahora pues nuestras compañeras Caterine y Heidi nos van a hablar un poco sobre el sueño. Y es que me encanta cómo hasta ahora hemos podido hablar sobre temas como la muerte en este gran dramaturgo que es William Shakespeare. Bueno, y vamos a dar apertura con el sueño, con una hermosa cita que tenemos aquí donde dice: morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. ¿Cierto, Heidi? Claro, compañera Caterine. La percepción del sueño y la muerte, siendo directamente ligadas, es una noción bastante frecuente en muchas obras. Digamos que la muerte es vista dentro de las tragedias como el final de todo, del dolor, de las tristezas, mientras que el sueño son momentos del inconsciente de los personajes que logran de alguna manera mostrarnos lo que ocurre al interior de los mismos. Nos muestran sus deseos, sus anhelos y sus ambiciones. Los sueños sirven como refugio, como escapatoria de una realidad cruel en la cual estos se encuentran, y la muerte como el final de todo, el momento en que todo desaparece y ya no tienen que enfrentarse al mundo que los abruma y los aterra. Por lo tanto, la muerte se convierte en un anhelo esperado. ¿Cuándo acabará todo el sufrimiento? ¿Cuándo terminará el dolor? Esto es lo que conlleva el sueño de morir o el sueño de la muerte. Del sueño pasamos a la locura. Este es uno de los temas principales en Hamlet, y como es de esperarse es una de las vías más críticas al analizar la obra. Empezando por el estado en que se encuentra el país, un estado de shock, de confusión y de extravío. La locura domina, esto debido a que la situación del reino es sofocante y tensa. En medio de este panorama, Hamlet debe disponerse a buscar al culpable y la razón por la cual el reino se encuentra en ese estado. Hamlet se siente perdido, y esto detona lo que sería su propia locura, la cual comienza cuando va al funeral de su padre. El resentimiento y la frustración que le causa el panorama de su vida, comenzando por el deseo de vengar a su padre. Ahora bien, muestra diferentes locuras: las pesadillas, la imaginación, los delirios y la confusión. Podemos ver cómo la locura se vuelve una preocupación principal en el reino, especialmente tratando de entender e identificar la locura de Hamlet y Ofelia, pasando esta a ser una cuestión que el mismo Estado quiere descubrir. Hamlet no tuvo un duelo, no pudo guardar luto por su padre, al contrario, su vida ahora está rodeada de culpa, de control, de intrigas, de estrategias y sospechas. No está tranquilo y su estado melancólico no le ayuda mucho. Este es un intelectual de Wittenberg, conocedor de las políticas del gobierno renacentista y además entendía muy bien el arte del teatro. Entonces, este usa su locura y hace que se convierta en una pieza importante de su plan de venganza. Entonces entra en una doble dimensión de la locura, la real y la planeada, y esta inconsistencia es lo que hace que la corte y el Estado comiencen a sospechar de él. Es decir, claramente Hamlet no está bien, pero aún así se sospecha que está actuando con el objetivo de encontrar algo que nadie sabe de una manera en la que pueda pasar desapercibido. Su locura podría ser peligrosa, agresiva y política. Todos tienen sus versiones sobre la locura de Hamlet, pero la realidad es que esta la usa como resistencia al reinado de Claudio, su tío, y a la vez como método de venganza. Por otro lado, la locura de Ofelia.
Esta es derivada por la muerte de su padre y la pérdida de su amado. También es inquietante para el Estado, ya que en este estado en que ella se encuentra se convierte en una figura inoportuna y peligrosa. Se convierte en una especie de reveladora de misterios. Toda palabra que no sea controlada parece ser un peligro en medio de un reino que esconde muchas verdades y que oculta una gran mentira. Es vista como una dulce doncella, pero todos temen a las palabras que salen de su boca en cualquier momento. Finalmente, en Macbeth, Lady Macbeth también refleja una locura conducida por la culpa. Esta se representa por medio del insomnio y el delirio. Debido a que se convirtió en una asesina, esta vez sus manos cubiertas con sangre, y es tanta la culpa y la desesperación que al final se suicida. Bueno, y para concluir, ¿acaso Shakespeare, intuyendo su deseo, quiso mostrarnos un mundo interior del que no sabía salir sin la terapia teatral? Bueno, pues posiblemente la manera de sacarlo fue en el escenario, donde pudo abrir su interior ante un alter ego, al que tituló Hamlet, pues donde nos pudo mostrar sus más íntimos deseos, los cuales fueron expuestos ante la luz diurna, y con ello lanza una predicción la cual expresa: solo la muerte podía poner fin a su lucha entre su deseo y realidad. ¿Tú qué opinas, compañera Lady? Pues mira, yo digo que en este contraste dentro de la dramaturgia de Shakespeare, Catherine, se encuentra la tragedia y el humor ya sea desde la ironía o dándole vida a los personajes de las clases inferiores con diálogos humorísticos, por ejemplo en Macbeth, así como lo pudimos ver cuando hablaste sobre el humor, con el personaje que hablaba sobre el vino y sobre todo esto. Entonces digamos que esto hace que baje como la atención al público frente a los asesinatos que se han realizado, y pues digamos que en estas obras Shakespeare realizó un buen trabajo de creación de personajes utilizando el psicoanálisis. No sé, ¿tú qué opinas, Jenny? Sí, compañera, digamos que la literatura y el psicoanálisis son formas de pensar que individualmente se enfocan en lo mismo, haciendo referencia a lo que sería la condición humana, es decir, lo hacen con el mismo método. Tanto la literatura como el psicoanálisis utilizan las palabras, y ambas trabajan con las palabras para llegar al punto de descubrir y de dar cuenta de lo que llamamos la subjetividad del ser humano. Ambas son narraciones. Ambas construyen lo que sería un relato que comienza en lo más superficial de las condiciones humanas hasta enfocarse en las particularidades de las mismas. Ahora bien, también podemos ver cómo el psicoanálisis nos sirve para analizar la literatura y viceversa. La literatura se compone de descripciones y formas de presenciar el mundo. En este caso, las novelas nos muestran por medio de sus personajes diferentes condiciones humanas que van desde la condición más alta hasta el decaimiento total, llegando a la depresión y a la locura en el ser humano. Nos muestran todo el proceso y todas las motivaciones que conllevan al personaje a este decaimiento, y que por medio de un análisis psicológico del consciente y el inconsciente de los personajes podemos entender cómo se ven reflejadas estas condiciones en la realidad humana. Exactamente, compañera. Y es que vamos a darle fin con una frase súper increíble que nos aporta Kierkegaard, donde dice que Shakespeare no ha sido igualado a pesar de los progresos que ha tenido el mundo. Siempre hay algo que aprender de él, y mientras más se lo lee, más se aprende. Bueno, y esto es todo por hoy, nuestros queridos oyentes. Los esperamos a todos para la próxima sesión en Recorriendo el Arte, el mundo a través de las letras. Recorriendo el Arte, el mundo a través de las letras.